Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que estará conectado con este hermoso video que tenemos este día. Queremos compartirlo con usted para que usted sea edificado poderosamente por medio de lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Queremos hoy hablar acerca de un personaje muy importante que se llama Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida, de la salvación, y en su palabra pues nos habla de mucha bendición. Ahora, queremos hablar bajo un tema rápidamente, un estudio que queremos dar en unos breves minutos, que se llama un obrero aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Puede preguntarse a alguien de qué estamos tratando de hablar como un obrero aprobado. Pues la palabra dice en 2 de Timoteo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2, verso 15. Entonces muchas veces nos hemos preguntado qué significa la palabra obrero, ¿verdad? Un obrero es un ministro de Dios. La palabra obrero viene del griego que significa ergastes, significa uno que labora. Eso es lo que significa un obrero. Ahora, hablamos con respecto a obrero y muchas veces nos preguntamos ¿qué es un obrero aprobado? ¿Qué significa eso? Un obrero aprobado es aquel que traza la verdad con rectitud, ¿verdad?, frente a las falsas enseñanzas, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce a la impiedad, ¿sí? Sino que por el contrario tendrás que dar ejemplo de uso correcto de la palabra de verdad. Además, su vida transcurre de tal manera que no tiene nada de qué avergonzarse, que trata agradar a Dios en todo lo que hace. Eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 2, 14 al verso 19. Muchas veces nos preguntamos con respecto a esta pregunta, ¿qué es un obrero aprobado? Y de repente nos damos cuenta que un obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra, la enseñanza. Ese es un obrero aprobado. El énfasis principal de la exhortación de Pablo a Timoteo es presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. Vale decir que según el estándar de Dios, que fue quien lo llamó, en vez de buscar la aprobación de la gente. Si un obrero aprobado es el que busca la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. Ese es un obrero aprobado, que busca completamente que Dios lo apruebe lo que él está haciendo y no lo que la gente dice, porque hay muchas veces que el obrero se preocupa por lo que la gente diga y no por lo que Dios diga. Entonces nosotros debemos de buscar esa parte y es preguntarnos lo que Dios dice, ¿va? Un obrero aprobado no tiene nada de qué avergonzarse. Mira qué importante es este estudio. Cuando nosotros nos damos cuenta que debemos de procurarnos de que no nos avergüence nada en este asunto de lo que es el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante. La palabra avergonzarse en este contexto se refiere a causa de vergüenza. Un obrero no tiene que avergonzarse, está bien con sus testimonios y la forma como se conduce, honra a Dios con sus testimonios y se esfuerza para agradarle. Esa es la verdad. La verdad es que un obrero debe de tener un buen testimonio, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad?, y esforzarse a agradar a ese Dios que lo ha llamado. Aprobado significa sujetarse. Mire qué significa la palabra aprobado. Significa sujetarse a la aprobación para el propósito de recibir aprobación, claro, de Dios. Estamos hablando, ese es aprobado. Sujetarse a la comprobación para el propósito de recibir aprobación de Dios. ¿Qué es eso? Implica cumplir con las especificaciones indicadas. Un obrero aprobado es uno que está sujeto con aprobarse o decimos nosotros, o por cumplir con las normas, ¿verdad?, y ganar la aprobación de aquel que lo comprobó. Mire qué cosa muy importante, estas frases o palabras
que estamos usando es tratar la manera de explicar de que debemos de buscar la aprobación, de cumplir con las normas que Cristo nos ha dado a nosotros como obreros, pues que nosotros estamos sirviéndole a Dios. Ahora, queremos explicar algo muy importante. En este sentido, un obrero que aspira a ser aprobado por Dios procura con diligencia presentar de la mejor manera ante Dios. Si yo quiero ser aprobado por Dios, yo voy a buscar con diligencia a buscar presentarme y hacerlo mejor delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a traer una aprobación de parte de Dios. La frase procura con diligencia nos exhorta a poner interés, nos anima a poner cuidado. Mire qué importante es eso. Nos anima a poner cuidado en las cosas de Dios. Bueno, puedo presentarme delante de Dios sin tener de qué avergonzarme. Soy diligente en procurar presentarme aprobado delante de Dios. Son preguntas que debemos nosotros hacernos, ¿verdad? Y decir, ¿puedo presentarme delante de Dios sin tener de qué avergonzarme? Claro que sí. ¿Soy diligente en procurar presentarme aprobado delante de Dios? Claro, tengo que hacerlo. Procuro presentarme delante de Dios como obreros aprobados. Esa es una pregunta muy importante que nosotros debemos de hacernos en este estudio. ¿Dedica el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo usar la palabra de Dios? Son preguntas muy importantes que nosotros debemos de hacernos a través de lo que es este estudio. Mire qué importante. Segundo, vamos a hablar de un obrero aprobado usa bien la palabra. Esta sería